Exenciones tributarias. Estudio realizado por la Contraloría General de la República. Cordial saludo, familia Contraloría. Desde AFUNGER consideramos que la discusión que debe de darse en el marco de la reforma tributaria debe estar en razón a un estudio que hoy la Contraloría General de la República hizo público. ¿Quiénes son los que reciben las mayores exenciones en Colombia? No es atribuible la actual crisis fiscal y económica a la pandemia. Es un efecto acumulativo de la economía que viene sucediendo porque efectivamente en Colombia las grandes exenciones son las que afectan efectivamente la balanza tributaria, mientras los trabajadores y las clases medias son los que tienen que aportar la gran carga de impuestos en Colombia. Debemos dar una discusión en razón a la postura institucional que la Contraloría ha presentado hoy al país y plantear que en Colombia es hora de tener un sistema tributario más incluyente, más equitativo y más justo para todos los colombianos y colombianas. Entrevista al Contralor para la Economía y Finanzas, Carlos David Castillo Arbeláez, en Noticias Caracol. De una reforma tributaria que tocaría el bolsillo de la clase media de nuestro país, también de algunos empresarios, pues la Contraloría General reveló un informe que da cuenta de lo que son las exenciones tributarias a empresas y personas naturales. ¿Cuánto dinero no se tributa? Estos regalos tributarios se reflejan en más empleo, productividad e inversión, que es su propósito. Pues vamos a analizar ese tema con Carlos David Castillo Arbeláez, Contralor Delegado para la Economía y Finanzas, que nos acompaña a esta hora de la mañana. Contralor, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Noticias Caracol. Buenos días, Juan Diego, y muchas gracias por la invitación a este programa. ¿Qué es, en términos prácticos, con plastilina, señor Contralor, eso de exenciones tributarias? Bueno, pues básicamente las exenciones tributarias son impuestos que se dejan de pagar, pero por una razón específica, y es porque estas exenciones se dan para que algunos sectores o actividades de la economía que el gobierno considera importantes, ya sea para la generación de empleo, de inversión o productividad, puedan hacer mejor su labor. Entonces, para tratar de incentivar estos sectores, el gobierno lo que hace es les permite tener unos impuestos más reducidos, y eso básicamente son las exenciones. No pague impuestos, pero entonces ayúdenos a generar empleo, genere inversión, progreso, riqueza. Es más o menos el propósito a grandes rasgos, ¿cierto? Así es, ese debería ser el propósito de las exenciones tributarias. ¿Y a cuánto ascienden las exenciones tributarias? Bueno, según los cálculos que hemos hecho en la Contraloría, ascienden a alrededor de 90 billones de pesos. Esto sumando las exenciones en la renta de personas jurídicas, de personas naturales y el IVA. 90 billones de pesos. Y estamos hablando de que se busca una reforma tributaria para recaudar cerca de 25, 26, 27 billones. Es decir, si se disminuyeran estas exenciones, si se quitaran algunas de estas exenciones, podría empezar a cubrirse el déficit fiscal de la reforma tributaria. Sí, eso es correcto. En la medida que se puedan reducir algunas de estas exenciones o beneficios, lo que se tendría son mayores ingresos para el Estado, y así digamos que podríamos satisfacer mejor las necesidades de la población. En el caso de las personas jurídicas o empresas, ¿cuáles son los sectores de la economía que más exenciones o regalos tributarios tienen? Bueno, pues si nos vamos particularmente al caso de las personas jurídicas cuentan en este momento en impuesto de renta con exenciones de alrededor de 8.7 billones de pesos. Esto para el año 2019, que es el último año para el cual se ha declarado renta. De estos 8.7 billones, los sectores que representan el mayor costo fiscal para el país son el sector financiero con 2.4 billones, y a estos le siguen la industria con 1.2 billones y el sector comercio con 1 billón de pesos. Claro, déjeme plantearlo de la siguiente manera. Es decir, los bancos tienen exenciones y regalos tributarios, y la pregunta es, ¿y se compadece
con el aporte que hacen para el crecimiento económico? Es decir, ¿generan empleo suficiente, generan inversión suficiente, generan productividad en la economía, impulsan la riqueza o no? En este momento ese es uno de los grandes problemas que tenemos con las exenciones tributarias existentes hoy en día, y es que precisamente no es posible hacer una medición de qué tanto se está retribuyendo estas exenciones tributarias al bienestar del país. En varios estudios que ha hecho la Contraloría, lo que se encuentra es que cuando se establecen estos beneficios tributarios, no hay líneas bases, no hay metas. Entonces esto no nos permite saber si esos beneficios que se dieron en algún momento del tiempo, en este momento se están retribuyendo en la sociedad en forma de un mayor empleo, en forma de una mayor productividad, en forma de crecimiento económico para el país. Esto es porque desde el principio no se han establecido cuáles son las metas que se quieren lograr al entregar esos beneficios a ciertos sectores de la economía. Hablamos de bancos, de construcción, de suministros de energía, de gas, de industria. Es allí donde con estos beneficios tributarios alerta la Contraloría porque no se identifica plenamente de qué tanto sirven estos beneficios o regalos tributarios para generar impacto económico positivo. ¿Es más o menos eso? Sí, en esa línea es que se está pronunciando la Contraloría. Lo que se debe hacer como país, en el caso tal que uno decida dar beneficios tributarios, es establecer muy claramente qué es lo que se espera con estos. Porque los beneficios no se deben dar simplemente esperando que en un futuro crezca la economía, sino midiéndolo efectivamente. Si como país estamos dispuestos a rebajarle impuestos a ciertos sectores, pues lo que debemos asegurarnos es que transcurrido un tiempo eso se esté retribuyendo nuevamente al país. Y en caso contrario, lo que se debería hacer es desmontar este tipo de beneficios. Claro. Porque igual el costo es significativo. Son, como les decía inicialmente, 90 billones de pesos que hemos cuantificado. Claro, es impresionante la cantidad de beneficios con estas exenciones. Es decir, para ir recapitulando, Contralor, y explicárselo con plastilina a nuestros televidentes, porque es un tema bastante complejo. Las exenciones son una especie de beneficios. Señor banquero, no me pague todos los impuestos, el 100% de los impuestos, sino un porcentaje menor, pero eso sí, retribúyalo generando empleo, inversión y demás. Esas son las exenciones, es decir, no me pague impuestos, pero genéreme empleo, más o menos. Sí, págueme una menor proporción de impuestos, pero ya sea genéreme más empleo, genéreme una mayor inversión en el país. Claro. Lo que, sí, perdón, lo que no se ha logrado es identificar que eso se vea reflejado en la realidad, es decir, los bancos, los constructores, todos estos empresarios, al final no se sabe a ciencia cierta qué tanto contribuyen a generar empleo y riqueza, a pesar de que el Estado sí les regala muchos tributos o los hace pagar menos. Sí, así es, y parte del problema está en que desde el comienzo no se define qué es lo que se quiere buscar con esas exenciones tributarias para el sector. Si uno la forma en la que arrancara con estos beneficios o exenciones es diciendo, mire, en tal sector en particular voy a dar esta exención con el fin de incrementar el empleo, por ejemplo, porque lo que quiero subir el empleo, no sé, en este sector en particular, uno lo que debería establecer es cuáles son las metas que esperamos como país, cuánto es el empleo que quiero aumentar y después hacer una medición para establecer si el beneficio funcionó y no funcionó. Si no funcionó, se debería desmontar y si funcionó, pues debería seguir en pie ese beneficio. ¿Qué es lo que está pasando actualmente? Que como no existen esas líneas base, no existen esas metas, por lo menos en la mayoría de exenciones tributarias que se están dando actualmente, pues básicamente los sectores tienen estos beneficios, pero no tienen un compromiso real de aumentar el empleo, de incrementar la productividad, la inversión en el país. Entonces, básicamente estas exenciones no se ve con la información que tenemos en Contraloría que estén cumpliendo con el propósito que deberían tener. ¿Y qué ve la Contraloría podría suceder? Es decir,
que en medio de esta crisis económica, ¿podrían estas empresas que tienen exenciones y beneficios tributarios, no pagan lo que deberían porque ayudan en teoría a generar empleo y riqueza, deberían pagar más impuestos? Es decir, ya no deberían pagar el 30, 40 o 50%, sino el 100% de los impuestos. Sí, lo que decimos desde Contraloría es que se debe hacer una revisión exhaustiva de todos estos exenciones y beneficios tributarios existentes para ver cuáles deberían seguir y cuáles no. En estudios que ha hecho la Contraloría se han identificado hasta el momento 152 beneficios tributarios. Y cuando la Contraloría entra a hacer una evaluación de cada uno de ellos, lo que encuentra es que muchos de estos no se pueden medir. Y de una muestra que se analizó de los beneficios tributarios, se encontró que solamente uno de esos beneficios realmente es medible y tiene unos resultados donde uno puede ver un impacto real. Lo que hicimos en Contraloría, contando un poco más en este tema, es que de los 152 llegó y se seleccionaron 26. Usted entenderá que esto es un trabajo muy grande, entonces sí. Para hacerlo en un tiempo prudente, lo que se hizo fue tomar de los 152 beneficios, se analizaron 26. Claro. De esos 26 beneficios, se encontró que únicamente uno está cumpliendo con el propósito para el cual fue establecido y se puede ver una efectividad en su implementación. ¿Cuál? Este es particularmente de la ley del cine. Es el único donde uno ha visto que, o bueno, por lo menos con los datos que tenemos, es el único donde vemos que a través de la implementación de ese beneficio tributario se haya visto que sea eficaz y que haya permitido, por ejemplo, en este caso, aumentar el número de producciones cinematográficas en el país, que era lo que buscaba esa exención. Ya. Y ahora hablemos rápidamente, Contralor, porque se nos agota el tiempo y no tengo a esta hora exenciones de tiempo aquí al aire. Hablemos de las exenciones o beneficios tributarios que tiene un ciudadano común y corriente, una persona natural. Bueno, en cuanto a las personas naturales, en el estudio que tenemos lo que vemos es que en 2019 ascendieron a 82.9 billones y esto lo que implica es un costo para el país de 6.6 billones de pesos. Sí, acá está. También las personas naturales tienen descuentos tributarios por alrededor de medio billón de pesos. La mayor proporción de estas exenciones la tienen los asalariados con un 78% y esto implica un costo para el Estado de 5.1 billones de pesos. Aquí, como vemos, también es bastante elevado y se acerca al monto que tienen las empresas en exenciones. Claro. Bueno, pues ahí está. Es un estudio que ha revelado la Contraloría General de la República alertando sobre estos beneficios tributarios, regalos tributarios que se les hacen a los empresarios o también a las personas naturales, pero con una intención, y es que generen empleo, riqueza, inversión y demás, pero cuando no se cumple eso, pues precisamente lo que dice la Contraloría es que hay que revisarlo. Contralor, muchísimas gracias por estar aquí en Noticias Caracol. A usted, Juan Diego, muchísimas gracias por la invitación. Afungier, acciones que transforman.